Buenas tardes, a través de este video deseo explicarles un poquito más sobre este tema que he evidenciado que le genera un poquito de complejidad a los estudiantes en clase. Entonces, les envío ese recurso para que puedan apoyar la práctica en casa. Les voy a dar un ejemplo partiendo de esta situación. En un colegio se está construyendo una cancha rectangular con las medidas que se muestran en la imagen. Entonces aquí nos muestran la cancha, el largo, el ancho. La pregunta es, ¿cuál es el área de la cancha en metros? Entonces el primer paso, como yo les he comentado a las estudiantes, es encontrar, hallar las palabras claves que puedan encontrar en la pregunta o en el enunciado. Aquí entonces observamos que está el área, que ya sabemos que cuando está la palabra área en un problema, debemos hacer una multiplicación. Eso quiere decir que en algún punto de la solución debemos multiplicar. Ya encontramos esa. Entonces ya sé que debo multiplicar. Ahora, ¿con qué datos? Si seguimos leyendo la pregunta, aparece metros. Entonces nos indican que la respuesta debe ser en metros. Si pasamos a la imagen, sabemos que debemos multiplicar con estos datos que están acá. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esos datos que me están dando no están en metros, que es la condición que me coloca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso es transformar, convertir esas unidades de medida que nos dan en metros, que sí es posible porque en los decámetros hay metros, kilómetros hay metros, y eso también es decámetro. Decámetro, miren que hasta en la misma palabra lo dice, tiene metros. Ahora, ¿cómo se puede convertir? Usualmente sabemos hacerlo con multiplicación y división, sin embargo, se les enseñó a los estudiantes una manera un poquito más ágil y concreta para que no se les hiciera tan complejo, como a través de esta tabla de conversión, que es escribir las medidas desde las medidas de longitud, desde la pequeña hasta la más grande, que son milímetros, centímetros, decímetros, metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Ya cuando ya se aprendan esta escala, lo fácil de la conversión se va a basar en esto. Entonces tengo que convertir 8 kilómetros, que acá está el largo, a metros. ¿Qué hacemos en este punto? Ubicamos esos 8 kilómetros como si esto fuera un abaco, lo ubicamos en él en la casilla de los kilómetros, 8. Y la quiero entonces convertir a metros, es decir, que ese número debe llegar hasta acá, hasta esta posición. ¿Qué hacemos para que llegue hasta allá? Agregamos 0. Y me queda entonces que en 8 kilómetros hay 8000 metros. Listo. Ya convertimos esta a metros. Continuamos entonces con los decámetros. 4 decámetros a metros. Como su mismo nombre lo dice, los decámetros empieza con la D de decena. Entonces son grupitos de metros, grupitos de 10 metros, decámetros. Mientras que esta diferencia es decímetros, un grupito de 10 centímetros. Entonces 4 decámetros, hacemos el mismo proceso, ubicamos el 4 en la casilla de los decámetros y lo queremos convertir a metros. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos llevar ese número hasta la casilla de metros, como con ceros. Y si visualizan 4 decámetros, entonces en esos 4 decámetros hay 40 metros. Ya convertimos este. Vamos a convertir los 6 decámetros del ancho. Igual, mismo proceso, 6 decámetros, los ubico acá y tengo que llevarlos hasta metros, serían entonces 60 metros. Hasta ahí el primer paso. Un ejemplo adicional, cuando me piden entonces convertir 120 hectómetros a metros, ubico el 120 acá para que ya no se confundan y lo llevo hasta metros. Entonces, en 120 hectómetros hay 12.000 metros. Se realiza de esa manera. O cuando me piden convertir una unidad de medida más pequeña a una más grande, digamos 3 centímetros a metros. Entonces agrego los ceros, pero ahora delante de la cifra, ¿cierto? Al lado izquierdo. ¿Dónde coloco la coma? Porque entonces ya esto sería un número muy pequeñito. Coloco la coma en la unidad de medida que quiero convertir, que sería metros. Esto como ejemplos aledaños para que puedan entender cómo está la metodología. Pero básicamente aquí ya tengo entonces
las medidas convertidas en metros. Es decir, que este largo mide 800 metros y 40 metros. Y el ancho 60 metros. Listo, entonces aquí tengo tres datos en metros, 800 metros y 40 metros el largo y 60 metros el ancho, pero se me va a hacer muy complejo calcular el área con esos tres datos porque el área es multiplicando, entonces para multiplicar 800 por 40 por 60, eso ya pasa a ser otro ejercicio, ¿cierto? Una propiedad de la multiplicación. ¿Cómo hacemos para que eso se me haga más fácil? Como yo quiero saber el total del largo, total que es palabra clave, quiero saber cuánto mide todo el largo, no por partes, porque aquí me lo dieron en dos datos diferentes, sino todo el total del largo que hago. Sumo entonces 800 más 40 y eso me da 840 metros. Ya solo me quedan entonces dos datos, 840 metros por el ancho que es 60 metros. Y ahí entonces con este proceso logré descifrar la respuesta en metros. Ya con estos dos datos, como lo analizamos al principio, vamos a hacer una multiplicación para calcular el área. Cuando me piden el área es multiplicar entonces el largo por el ancho en el caso del rectángulo. Voy a multiplicar entonces 840 por 60. Yo ya tengo estas medidas en metros por 60 metros. Sabemos que aquí ubicamos el rey entonces, 840. El rey que es el mayor número, y abajo ubicamos el 60. ¿Hay qué múltiplos necesito? El del 6 y el del 0. Una ayuda que yo les recomiendo mucho a ellas es, hagamos esos múltiplos a un ladito, en una hoja, para que de esa manera vamos practicando y al mismo tiempo vamos repasando y eso nos brinda mayor seguridad en la multiplicación. Entonces, los múltiplos del 6, 6, 12, a 12 le sumo otros 6, puedo ir contando con los dedos, puedo ir contando con el ábaco, puedo ir contando mentalmente, 18, a 18 le sumo otros 6, 24, a 24 le sumo otros 6, 30, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta hacer todos los múltiplos del 6. Cuando yo tenga eso, vamos a tener mucha más seguridad para hacer la multiplicación. Ahora sí voy a empezar. Empiezo multiplicando con el 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Ya multipliqué todos los números de arriba con el 0. Ahora vamos a multiplicar todos los números de arriba, pero con el 6. Lo voy a hacer con otro color para que sea mucho más evidente y entender un poquito más. Entonces, 6 por 0, 0. Sabemos que nos saltamos un espacio porque si ya empecé a multiplicar por las decenas, empiezo a colocar el número desde las decenas, desde esa posición, entonces 0. Aquí podemos hacer un corazón. Listo. Entonces retomamos desde ahí. Aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Seguimos multiplicando. 6 por 4, 24. Coloco entonces el 24 se escribe con dos cifras y recuerden que esta casilla que tenemos acá solo me permite colocar una cifra, está muy estrecha. ¿Qué hago? Coloco entonces aquí las unidades del 24 y el 2. El 2 que hago no lo puedo desaparecer, no lo puedo botar, no lo puedo regalar. ¿Qué hago? Se lo comparto al siguiente número. ¿Cómo sé cuál es el siguiente número? Porque ya hice esta línea que me permite orientarme y saber dónde voy en la multiplicación. Yo sé entonces que sigue el 8. Sigo multiplicando el 8. A ese es el que se lo voy a regalar. Le regalo el 2 del 24. Ahora sí, que ya entonces coloqué todo el resultado completo que me había dado de las decenas, seguimos multiplicando 6 por 8. Como ya tienen todos los múltiplos acá, es mucho más fácil orientarse, nos da entonces 48. Pero ese 48 se transforma por esto que nos habían regalado, por lo que nos habían compartido. Entonces, 48 más 2 panes, más 2 uvas, más 2 peras que me regalaron, 48 que llevo en la mente, más 2, 50. Coloco 0 del 50 y llevo el 5, pero ¿dónde lo voy a llevar? Sí, miren, ya el número 6 multiplicó a todos los de arriba. Ya no tengo a quién regalarse. Lo que hago, aquí sí podemos colocar el número completo porque ya no hay más números que multiplicar.
Entonces ya terminamos de multiplicar todos los números de arriba por el 0 y por el 6. Me quedan entonces dos productos, pero yo no puedo decir en el bimestral o en un evaluable que me dan dos resultados diferentes. ¿Qué debemos hacer para convertir esos dos productos en uno? Vamos a hacer la suma de esos dos productos. Hacemos la suma de las unidades como convencionalmente lo hacemos: 0 más espacio 0, 0 más 0 0, 0 más 4 4, 0 y 5. Punto que indica 1000 y este sería el resultado de la multiplicación. No olviden que como estos son metros y este también son metros, ahí se está multiplicando metros por metros, es decir, que ese resultado sí o sí va a ser metros. Y como se repitió dos veces, el metro, coloco entonces que se repitió dos veces. El resultado entonces de ese ejercicio es 50.400 metros cuadrados o metros alados. Quedo atenta a cualquier inquietud. Dios los bendiga. Hasta luego.